Tomé el dinero de tu fondo fiduciario para la empresa, anunció papá con orgullo. Por fin le estamos dando un buen uso. Mamá aplaudió su visión para los negocios. Yo asentí. Entendido. La Procuraduría Fiscal de la Federación lo llamó esa misma tarde. Al crecer como la menor de 3 hijos, aprendí desde muy temprano que mi opinión no importaba mucho en la casa de los Hernández. Mientras mis hermanos mayores, Javier y Marco, eran celebrados por sus títulos en administración de empresas y su éxito en el mundo real, a mí se me descartaba como la excéntrica de la familia que tenía un misterioso trabajo en el gobierno que nadie entendía ni se molestaba en preguntar. ¿Qué es lo que haces exactamente?, preguntaba mamá en las cenas familiares, sin escuchar realmente mis vagas respuestas sobre cumplimiento federal y gestión de activos. Papá movía la mano con desdén. Burocracia gubernamental. Papeleo. Al menos es estable, supongo. No tenía ni idea de que yo era una especialista senior en recuperación de activos de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, especializada en investigaciones complejas de lavado de dinero y operaciones de extinción de dominio. Durante los últimos 8 años, había estado rastreando activos criminales ocultos por valor de miles de millones de pesos, trabajando en casos que involucraban cárteles internacionales, esquemas de fraude corporativo y conspiraciones bancarias en paraísos fiscales. Mi familia me veía como Sofía, la tranquila mujer de 31 años que vivía en un modesto apartamento en Monterrey y conducía un práctico Nissan Versa. No sabían nada de las acreditaciones de seguridad federal, las comunicaciones encriptadas o el hecho de que testificaba regularmente ante jueces de control sobre delitos financieros que acaparaban los titulares. Para ellos, yo era solo el miembro de la familia que trabajaba para el gobierno, al parecer, no tenía nada mejor que hacer con su tiempo que escuchar sus problemas. La dinámica se hizo aún más pronunciada después de que la empresa de construcción de papá comenzara a tener dificultades hace 3 años. Hernández e Hijos había sido una operación de tamaño mediano decente, pero una serie de malos contratos y sobrecostos los habían dejado perdiendo dinero a raudales. Papá se negaba a admitir que el negocio estaba fracasando, y en su lugar culpaba a la economía, a la competencia desleal y a las regulaciones gubernamentales por sus problemas. Si los amiguitos del gobierno de Sofía dejaran de estrangular a las pequeñas empresas con trámites burocráticos, tal vez las empresas honestas podrían sobrevivir, se quejaba durante las reuniones familiares, sin captar nunca la ironía de que su hija trabajaba en el mismo sistema que él criticaba constantemente. Mientras tanto, mis hermanos, Javier y Marco, habían aprovechado sus puestos en la empresa para asegurarse salarios cómodos a pesar de aportar poco valor real. Javier se encargaba del desarrollo de negocios, lo que principalmente significaba jugar al golf con clientes potenciales, mientras que Marco gestionaba las operaciones, lo que implicaba muchas comidas de negocios caras y muy poca supervisión real de las obras. El estrés financiero de la familia creó una tormenta perfecta de resentimiento dirigida hacia mí. Como no contribuía al negocio familiar y mi sueldo del gobierno era de todos modos dinero de los contribuyentes, me convertí en el blanco conveniente para sus frustraciones. Es fácil para Sofía juzgar nuestras decisiones empresariales cuando tiene ese cómodo trabajo en el gobierno, decía Marco cada vez que yo sugería que tal vez deberían considerar reducir el tamaño o reestructurarse. Intenta trabajar en el mundo real, donde realmente tienes que producir resultados. Lo que no sabían era que yo llevaba meses observando discretamente sus prácticas empresariales, no como hija, sino como investigadora federal. Hernández e Hijos había empezado a aparecer en informes de inteligencia financiera relacionados con una importante investigación de lavado de dinero en la que estaba trabajando, empresas fantasma con direcciones que coincidían con las de sus locales comerciales, transacciones en efectivo que no se correspondían con trabajos de construcción legítimos, subcontratistas con historiales criminales interesantes. Me había recusado de cualquier participación directa en la investigación para evitar conflictos de intereses, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. La empresa de construcción de mi familia estaba siendo utilizada como fachada para lavar dinero del narcotráfico, y papá era increíblemente ingenuo o deliberadamente ignorante sobre quién estaba pagando realmente por esos lucrativos contratos que habían aparecido de repente para salvar su negocio. El fondo fiduciario se convirtió en un problema hace 6 meses, cuando papá descubrió que yo tenía una cuenta sustancial de la que nunca hablaba. Había visto accidentalmente unos extractos bancarios mientras me ayudaba a mover unas cajas, y sus ojos casi se salieron de sus órbitas cuando vio el saldo. 4.140.000 pesos había jadeado. Sofía, ¿de dónde salió este dinero? Intenté desviar el tema, explicando vagamente que estaba relacionado con mi trabajo,
pero la desesperación de papá ya se había aferrado a esa cifra. Su negocio necesitaba exactamente ese tipo de inyección de efectivo para sobrevivir. Y en su mente, el dinero de la familia debía usarse para salvar el negocio familiar. Esto es perfecto, había anunciado en la siguiente cena familiar. Sofía puede invertir en Hernández e Hijos. Es una situación en la que todos ganan. Papá, no es tan simple, intenté explicar. Ese dinero está sujeto a protocolos federales. No puedo simplemente retirarlo e invertirlo en negocios privados. Pero papá escuchó lo que quiso escuchar. Para él, mis objeciones eran solo tonterías burocráticas que se podían sortear. Después de todo, era mi dinero, ¿no? ¿Qué tan difícil podía ser acceder a mi propio fondo fiduciario? La campaña de presión comenzó de inmediato. Mamá empezó a hablar de la lealtad familiar y de cómo todos debíamos permanecer unidos en los momentos difíciles. Javier sugirió que las familias exitosas invertían en las empresas de los demás. Marco señaló que estaba siendo egoísta al acaparar dinero mientras el negocio familiar se derrumbaba. Estás sentada sobre una fortuna mientras la obra de toda la vida de tu padre se desmorona, había dicho mamá durante una conversación particularmente intensa. ¿Qué clase de hija hace eso? Intenté explicar repetidamente que la cuenta no era en realidad mi dinero personal, que estaba en un fideicomiso para fines federales, que había restricciones legales sobre cómo se podía usar. Pero mi familia nunca había entendido las complejidades de mi trabajo, y no iban a empezar ahora. Excusas del gobierno, murmuraba papá. Siempre hay alguna regulación o procedimiento que impide que la gente haga lo correcto. La situación se intensificó hace 3 semanas, cuando papá anunció que había encontrado una solución. Había estado investigando las regulaciones de los fondos fiduciarios y descubrió que había formas de acceder al dinero en situaciones de emergencia, especialmente cuando se trataba de inversiones en negocios familiares. He estado hablando con abogados, declaró con orgullo en la cena del domingo. Existen disposiciones por dificultades económicas que permiten retiros de fondos fiduciarios para fines comerciales legítimos. Todo lo que tienes que hacer es presentar la documentación correcta. Papá, no funciona así, intenté explicar una vez más. Esto no es un fondo fiduciario normal. Hay restricciones federales. Todo fondo fiduciario tiene restricciones, había interrumpido Javier. Por eso contratas a profesionales para que se encarguen del papeleo. Papá ya ha encontrado abogados que se especializan en estas cosas. Los abogados que papá había encontrado eran exactamente el tipo de personas que esperaba que encontrara, operadores de habla fácil que prometían que podían desbloquear cualquier fondo fiduciario por la tarifa adecuada. Le habían llenado la cabeza de historias sobre lagunas legales y disposiciones de emergencia, cobrándole sus honorarios de consulta mientras alimentaban su desesperación. Estos tipos saben lo que hacen, había insistido papá. Han manejado cientos de casos como este. Dinero de fondos fiduciarios inactivo mientras las familias sufren dificultades financieras. Es exactamente para lo que se diseñaron estas disposiciones de emergencia. Intenté una vez más explicar la realidad de la situación. Papá, esa cuenta es administrada por el gobierno federal. No es un fondo fiduciario privado. No tengo la autoridad para retirar dinero de ella. Y aunque la tuviera, usarlo para inversiones en negocios privados sería un delito federal grave. Pero papá ya había tomado una decisión. A su juicio, yo estaba siendo deliberadamente obstructiva o me habían lavado el cerebro con la burocracia gubernamental para que creyera en sus tonterías regulatorias. De cualquier manera, iba a salvar su negocio y a su familia, incluso si eso significaba pasar por encima de mí para hacerlo. El punto de quiebre llegó el martes pasado durante nuestra cena familiar habitual en casa de mamá y papá. Papá había estado inusualmente callado durante la comida, y yo había presentido que algo se estaba gestando. Cuando mamá sirvió el postre, él se aclaró la garganta e hizo su anuncio. Tengo buenas noticias, había comenzado, con el pecho henchido de orgullo. He resuelto nuestros problemas de negocio. Hernández e Hijos va a sobrevivir y a prosperar. Javier y Marco se habían inclinado hacia adelante con entusiasmo, sintiendo que papá finalmente había encontrado la solución milagrosa que habían estado esperando. Mamá había sonreído alentadoramente, lista para celebrar cualquier victoria que papá estuviera a punto de anunciar. Tomé el dinero de tu fondo fiduciario para la empresa, había declarado papá, mirándome directamente. Por fin le estamos dando un buen uso.
Las palabras me golpearon como un puñetazo. Por un momento, no pude procesar lo que acababa de decir. Luego, las implicaciones comenzaron a caer en cascada por mi mente, cada una más catastrófica que la anterior. ¿A qué te refieres exactamente?, había preguntado con cuidado, con la voz apenas un susurro. Los abogados descubrieron cómo acceder a tu cuenta, había continuado papá, ajeno a mi creciente horror. Disposiciones de inversión empresarial de emergencia. Presentamos la documentación la semana pasada, y el dinero fue transferido ayer. 4.140.000 pesos, justo lo que necesitábamos. Mamá había empezado a aplaudir, con el rostro radiante de orgullo. Tu padre salvó el negocio, Sofía. ¿No es maravilloso? Javier había extendido el brazo por encima de la mesa para darle una palmada en la espalda a papá. Movida brillante, papá. Sabía que encontrarías la manera de hacer que esto funcionara. Los abogados se ganaron cada centavo de sus honorarios, había añadido Marco. A veces se necesitan profesionales que entiendan cómo trabajar dentro del sistema. Me había quedado sentada en un silencio atónito, viendo a mi familia celebrar lo que pensaban que era una hábil maniobra financiera. No tenían idea de que acababan de cometer múltiples delitos federales graves: acceso no autorizado a una cuenta federal de incautación de activos, robo de identidad, fraude electrónico, lavado de dinero. Los cargos serían suficientes para meter a papá en una prisión federal durante décadas. ¿Cómo accediste exactamente a la cuenta?, había logrado preguntar. Los abogados se encargaron de todo lo técnico, había dicho papá con un gesto displicente. Algo sobre disposiciones de fideicomisario de emergencia y exenciones por dificultades económicas. Tuvieron que usar tu clave única de registro de población y alguna otra información personal, pero eso es normal en las transferencias de fondos fiduciarios. Robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario. La lista seguía creciendo. ¿De dónde sacaste mi información personal?, había presionado. De tus documentos de impuestos, había dicho mamá servicialmente. Dejaste algunos papeles aquí el mes pasado cuando nos estabas ayudando a organizar el sótano. Hicimos copias para los abogados. Robo de documentos fiscales federales. Más fraude electrónico. La exposición criminal se expandía por minutos. Papá había dicho con la mayor calma que pude reunir: esa cuenta no era en realidad un fondo fiduciario. Es una cuenta federal de incautación de activos que se usa en investigaciones criminales. La habitación se había quedado en silencio por un momento antes de que papá estallara en carcajadas. Buen intento, Sofía rió. Los abogados ya explicaron cómo la gente intenta asustar a los miembros de la familia para que no accedan a los fondos fiduciarios inventando historias sobre restricciones gubernamentales. Es una táctica común para mantener el control sobre el dinero familiar. No estoy inventando nada, había dicho. Ese dinero fue incautado a organizaciones criminales como parte de investigaciones federales. Está en fideicomiso por la Secretaría de Hacienda hasta que se resuelvan los casos. Propaganda del gobierno, se había burlado Javier. Quieren que la gente crea que su dinero no es realmente suyo. Intimidación burocrática clásica. Sofía, cariño, había dicho mamá en un tono condescendiente, tu padre investigó esto a fondo. Los abogados confirmaron que el dinero del fondo fiduciario pertenece al beneficiario, independientemente de lo que las agencias gubernamentales puedan afirmar. No puedes dejar que te intimiden para que creas lo contrario. Me di cuenta entonces de que nada de lo que dijera iba a penetrar su certeza. Se habían convencido de que esto era solo otro ejemplo de extralimitación del gobierno, y mis intentos de explicar la realidad solo reforzarían su creencia de que me habían lavado el cerebro con la burocracia federal. Lo importante, había concluido papá, es que Hernández e Hijos está salvada. Podemos pagar nuestras deudas, asegurar nuevos contratos y volver a construir este negocio familiar. El dinero de tu fondo fiduciario va a crear empleos y a fortalecer nuestra comunidad. Papá, dije una última vez, tienes que devolver ese dinero inmediatamente. Contacta a los abogados y revierte la transferencia antes de que... ¿Antes de qué?, había interrumpido Marco. ¿Antes de que el gobierno se dé cuenta de que no puede intimidarnos para que renunciemos al dinero familiar? Sofía, tienes que dejar de ser tan paranoica con las regulaciones federales. Los abogados de papá saben lo que hacen. Asentí lentamente, mi mente ya cambiando al modo de investigadora federal. Entendido.
La palabra había salido automáticamente, la respuesta estándar que usaba cuando los testigos o sospechosos decían algo que luego se usaría en su contra en un tribunal. Mi familia lo había interpretado como aceptación, pero no tenían idea de lo que realmente significaba. Después de la cena, me había excusado temprano y había conducido directamente a casa. La primera llamada que hice fue a mi supervisor en la UIF, informando que una cuenta federal de incautación de activos bajo mi supervisión había sido comprometida a través de robo de identidad y acceso fraudulento. La segunda llamada había sido a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República, FGR, proporcionándoles los detalles de la transferencia no autorizada y la identidad de los perpetradores. La tercera llamada había sido la más difícil. Me había puesto en contacto con la Procuraduría Fiscal de la Federación, sabiendo que necesitarían iniciar una auditoría completa de las finanzas comerciales de papá para determinar el alcance de la operación de lavado de dinero que había estado financiando a Hernández e Hijos durante el último año. Para la medianoche, había presentado denuncias formales por robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario, lavado de dinero y acceso no autorizado a activos federales. Cada denuncia incluía documentación detallada de las declaraciones de papá, los abogados que había utilizado y los métodos que habían empleado para robar fondos federales. A la mañana siguiente, papá estaba en su oficina en Hernández e Hijos cuando su teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de su banco, preguntando por actividades inusuales en sus cuentas de empresa. La segunda llamada fue de los abogados que lo habían ayudado a acceder al fondo fiduciario, explicando que podría haber algunas complicaciones con la transferencia. La tercera llamada fue de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Señor Hernández, dijo la agente Jimena Martínez cuando papá contestó, le habla la Procuraduría Fiscal de la Federación. Necesitamos hablar con usted de inmediato sobre el acceso no autorizado a activos federales y posibles actividades de lavado de dinero que involucran a su negocio. Papá había intentado explicar que todo era legal, que los abogados se habían encargado de todo el papeleo, que solo estaba accediendo al fondo fiduciario de su hija para salvar un negocio familiar legítimo. La agente Martínez había escuchado pacientemente antes de explicar que la cuenta en cuestión no era un fondo fiduciario privado, sino una cuenta federal de incautación de activos protegida por múltiples estatutos penales. Señor, dijo ella, ha cometido varios delitos federales graves. Necesitamos que venga a declarar de inmediato. La llamada a mí llegó 20 minutos después. Sofía, la voz de papá era temblorosa y confusa. Hay unas personas aquí de la Procuraduría Fiscal que parecen pensar que he hecho algo malo. Dicen que tu fondo fiduciario es en realidad una especie de cuenta del gobierno. Sí, papá, dije en voz baja. Intenté explicártelo. Pero el abogado dijo. Los abogados te mintieron, papá. Tomaron tus honorarios de consulta y te ayudaron a cometer delitos federales. El dinero al que accediste no era mío. Fue incautado a narcotraficantes y lavadores de dinero como parte de investigaciones criminales. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sofía susurró, papá, ¿qué va a pasarme? Necesitas conseguir un abogado de verdad, papá. Un abogado de defensa criminal que se especialice en casos federales. Y necesitas devolver el dinero inmediatamente. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes explicarle a tu gente que esto fue solo un malentendido? Cerré los ojos, sintiendo el peso de 8 años de entrenamiento en la aplicación de la ley federal. Papá, no puedo ayudarte. Soy la agente federal que denunció los delitos. Otro largo silencio. ¿Tú eres la que llamó a la Procuraduría Fiscal para denunciarme? No tenía otra opción, papá. Robaste dinero de cuentas federales de incautación de activos. Eso no es una disputa familiar. Es un delito federal. La llamada había terminado sin otra palabra. Durante los siguientes 3 días, el alcance total de los problemas legales de papá se hizo evidente. La Procuraduría Fiscal de la Federación había congelado todas las cuentas bancarias de Hernández e Hijos a la espera de una auditoría completa. La Unidad de Delitos Financieros de la FGR había abierto una investigación sobre la operación de lavado de dinero que había estado utilizando la empresa de construcción de papá como fachada. La Fiscalía General de la República había comenzado a preparar acusaciones federales por fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero. Los abogados que habían ayudado a papá a acceder a la cuenta federal habían desaparecido. Su oficina estaba repentinamente cerrada y sus números de teléfono, desconectados.
Papá se había dado cuenta demasiado tarde de que había sido víctima de una estafa sofisticada diseñada para apuntar a empresarios desesperados y convencerlos de cometer delitos federales. Pero la peor revelación había llegado cuando los investigadores federales comenzaron a rastrear el dinero que había estado financiando a Hernández e Hijos durante el último año. Los lucrativos contratos que habían mantenido a flote el negocio no eran trabajos de construcción legítimos. Eran pagos de una organización de narcotráfico que había estado utilizando la empresa de papá para lavar millones de dólares en ganancias de narcóticos. Su padre puede haber sido un participante involuntario, me había explicado la agente Martínez durante una reunión informativa, pero la ignorancia no es una defensa cuando se trata de lavado de dinero. Aceptó pagos en efectivo, no verificó la legitimidad de sus clientes y no informó de actividades sospechosas a las autoridades federales. La reunión familiar se había programado para el viernes por la tarde en casa de mamá y papá. Llegué y encontré a Javier, Marco y sus esposas sentados en la sala de estar con aspecto de estar en estado de shock. Mamá había estado llorando en silencio en la cocina mientras papá estaba sentado en su sillón reclinable, mirando una pila de documentos legales. Los abogados quieren un anticipo de 2 millones de pesos, dijo papá sin levantar la vista cuando entré. Abogados de verdad esta vez. Abogados de defensa criminal. Las cuentas de la empresa están congeladas, añadió Javier. No podemos pagar la nómina. No podemos pagar a los proveedores. Hernández e Hijos está acabada. Un negocio familiar de 30 años, dijo Marco con amargura. Se fue porque Sofía decidió destruir a su propio padre. Tomé asiento frente a papá, manteniendo la misma compostura tranquila que usaba durante los interrogatorios federales. Yo no destruí nada, Marco. Papá cometió delitos federales. Yo denuncié esos delitos porque es mi trabajo y mi obligación legal. ¿Tu trabajo? Mamá había salido de la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Tu trabajo es proteger a tu familia, no destruirla. Mi trabajo es investigar delitos financieros y recuperar activos robados. Cuando papá accedió a esa cuenta federal, se convirtió en un delincuente federal. Mi relación personal con él no cambia ese hecho. Podrías habernos advertido, acusó Javier. Podrías haber explicado la situación antes de que papá se metiera tan hondo. Intenté advertirles varias veces. Todos ustedes decidieron que solo estaba poniendo excusas para no ayudar al negocio familiar. Porque nunca lo explicaste claramente, había gritado Marco. Hablaste de protocolos federales y restricciones, pero nunca dijiste que era dinero criminal. Miré alrededor de la habitación a sus rostros enojados y desesperados. Les dije repetidamente que la cuenta era administrada por el gobierno federal y que acceder a ella sería un delito federal. ¿Qué parte de eso no fue clara? La parte en la que eres un agente federal, dijo papá en voz baja. Nunca nos dijiste que trabajas en la aplicación de la ley. Les dije que trabajo en cumplimiento federal y gestión de activos. No podía darles detalles sobre mi autorización de seguridad o mis casos específicos, pero intenté advertirles sobre las consecuencias legales. Cumplimiento y gestión de activos suena a contabilidad, había protestado mamá, no a investigación criminal. Porque no puedo discutir operaciones federales clasificadas con mi familia. Pero puedo decirles cuando están a punto de cometer delitos federales, lo cual hice repetidamente. La habitación se había quedado en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de mamá. ¿Y ahora qué pasa?, había preguntado finalmente papá. Ahora te enfrentas a un procesamiento federal. La Fiscalía General de la República está preparando acusaciones por fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad y lavado de dinero. Te enfrentas a entre 20 y 30 años en una prisión federal. ¿Y el dinero?, había preguntado Javier. ¿Podemos devolverlo y hacer que esto desaparezca? El dinero fue devuelto a la custodia federal ayer. Pero devolver activos federales robados no borra los delitos que se cometieron para robarlos. Esto es una locura, había estallado Marco. Sofía trabaja para el gobierno. Debería poder arreglar esto. No puedo arreglar delitos federales, Marco. Solo puedo investigarlos y denunciarlos, ¿qué es lo que hice? Elegiste tu trabajo por encima de tu familia, había acusado mamá entre lágrimas. Elegí la ley federal por encima de los delitos federales. El hecho de que mi familia cometiera esos delitos no cambia mi obligación de denunciarlos. Papá me había mirado entonces,
su rostro envejecido 10 años en la última semana. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a esta familia? ¿Tienes tú alguna idea de lo que hiciste cuando decidiste robar dinero de cuentas federales de incautación de activos? ¿Cuando permitiste que narcotraficantes lavaran dinero a través de tu negocio? ¿Cuando te negaste a escuchar mis advertencias sobre delitos federales? No lo sabíamos. No querían saberlo. Cada vez que intenté explicar los riesgos legales, lo descartaron como burocracia gubernamental. Se convencieron de que el problema era yo, no los delitos federales que planeaban cometer. El golpe final había llegado cuando la agente Martínez llegó con los documentos de la acusación formal. Papá estaba siendo acusado de 14 delitos federales graves relacionados con lavado de dinero, fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad. Hernández e Hijos estaba siendo incautada como una empresa criminal utilizada para facilitar operaciones de lavado de dinero. Señor Hernández, había dicho la agente Martínez mientras ponía a papá bajo arresto, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal federal. Mientras se llevaban a papá esposado, mamá se había vuelto hacia mí con puro odio en los ojos. Espero que estés orgullosa de ti misma, había escupido. Has destruido a tu familia para proteger dinero de la droga. He protegido activos federales que se utilizarán para compensar a las víctimas del narcotráfico. Papá destruyó a esta familia cuando decidió cometer delitos federales en lugar de escuchar las advertencias de su hija. Javier y Marco se habían negado a mirarme mientras seguían a los coches de policía hasta el juzgado federal. Sus esposas me habían fulminado con la mirada como si yo fuera personalmente responsable de arruinar sus cómodas vidas construidas sobre dinero de la droga blanqueado. Esa noche, me había sentado en mi apartamento revisando los expedientes del caso y los estatutos federales que determinarían el destino de papá, 23 años como mínimo por los cargos de lavado de dinero, 10 años por el fraude electrónico, 5 años por el fraude bancario, 3 años por el robo de identidad. Las sentencias probablemente se cumplirían de forma concurrente, pero papá se enfrentaba a pasar el resto de su vida en una prisión federal. La ironía no se me escapaba. Durante 8 años, había estado rastreando a criminales que pensaban que podían burlar a las fuerzas del orden federales. Había recuperado miles de millones en activos robados, desmantelado operaciones de lavado de dinero y enviado a docenas de delincuentes financieros a prisiones federales. Nunca había imaginado que mi propia familia se convertiría en otro expediente en mi cartera de investigación federal. La llamada de mamá llegó 3 días después. Los abogados dicen que podría haber un acuerdo de culpabilidad, dijo sin preámbulos. Si tu padre coopera con la investigación y proporciona información sobre la operación de lavado de dinero. Eso es entre papá y la Fiscalía General de la República, respondí. No puedo influir en las decisiones de la Fiscalía. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. Los agentes federales no negocian con criminales, incluso cuando esos criminales son miembros de la familia. Es tu padre, Sofía. Es un delincuente federal que robó dinero de cuentas de incautación de activos y permitió que narcotraficantes lavaran millones a través de su negocio. Ser mi padre no cambia esos hechos. Mamá había colgado sin decir una palabra más. La negociación del acuerdo de culpabilidad había durado 2 semanas. El abogado de defensa criminal de papá había argumentado que había sido víctima de una estafa sofisticada, manipulado por falsos abogados para creer que estaba accediendo a dinero legítimo de un fondo fiduciario. La Fiscalía General de la República había aceptado considerar una sentencia reducida a cambio de la cooperación de papá en la investigación más amplia de lavado de dinero. Al final, papá se había declarado culpable de lavado de dinero y fraude electrónico a cambio de una sentencia de 12 años en una prisión federal. Había proporcionado testimonio sobre los pagos en efectivo, los clientes sospechosos y los falsos abogados que lo habían convencido de robar activos federales. Hernández e Hijos había sido cerrada permanentemente y sus activos liquidados para pagar la restitución. Javier y Marco habían perdido sus trabajos y se enfrentaban a posibles cargos criminales por sus roles en la operación de lavado de dinero. Mamá se había visto obligada a vender la casa familiar para pagar la defensa legal de papá. La última reunión familiar se había celebrado en el vestíbulo del juzgado federal después de la audiencia de sentencia de papá. 12 años, había dicho mamá aturdida. Tu padre tendrá 78 años cuando salga de la cárcel. Si es que vive tanto, había añadido Javier con amargura. Tú hiciste esto, me había acusado Marco una última vez. Tú destruiste a nuestra familia.
Papá hizo esto cuando eligió cometer delitos federales en lugar de escuchar mis advertencias. Lamento que haya terminado así, pero no podía ignorar las violaciones de la ley federal solo porque involucraban a mi familia. Podrías haber encontrado otra manera, había insistido mamá. Podrías habernos ayudado a trabajar dentro del sistema. Intenté ayudarlos a trabajar dentro del sistema. Les expliqué repetidamente que la cuenta estaba protegida por la ley federal y que acceder a ella sería un delito. Ustedes eligieron no creerme. Porque confiamos en los abogados de tu padre. Confiaron en criminales que estaban estafando a empresarios desesperados para que cometieran delitos federales. Les advertí que estaban mintiendo, pero descartaron mis advertencias como burocracia gubernamental. El vestíbulo del juzgado había resonado con el sonido del llanto de mamá y los pasos de los policías federales ministeriales que escoltaban a otros criminales convictos a sus audiencias de sentencia. ¿Qué le pasa a nuestra familia ahora?, había preguntado Javier. Eso depende de ustedes. Papá cumplirá su sentencia. Tú y Marco se enfrentarán a los cargos que la Fiscalía General decida presentar. Mamá reconstruirá su vida sin el dinero que provenía del narcotráfico. Y tú, había dicho Marco con desdén. Vuelves a tu trabajo en el gobierno, orgullosa de destruir a tu propia familia. Vuelvo a investigar delitos financieros y a proteger activos federales, justo como estaba haciendo antes de que papá decidiera robar de cuentas de incautación de activos. Elegiste tu trabajo por encima de tu familia, había repetido mamá su acusación anterior. Elegí la ley federal por encima de los delitos federales. La misma elección que hago todos los días en mi trabajo. El hecho de que este caso involucrara a mi familia no cambia mi obligación de defender la ley federal. Mientras veía a mi familia alejarse del juzgado, me di cuenta de que todavía no entendían lo que realmente había sucedido. En sus mentes, los había traicionado al elegir mi trabajo en el gobierno por encima de la lealtad familiar. No podían aceptar que papá había cometido graves delitos federales o que mi papel como agente federal me exigía denunciar esos delitos independientemente de mis relaciones personales. 3 meses después, recibí una carta de papá desde la prisión federal. Finalmente había empezado a comprender la realidad de lo que había hecho y las consecuencias que sus decisiones habían creado para todos a su alrededor. Sofía, había escrito, ahora sé que intentabas protegerme. Debería haberte escuchado cuando me advertiste sobre los delitos federales. Debería haber confiado en tu experiencia en lugar de confiar en criminales que me estaban usando para robar dinero del gobierno. Lamento por lo que hice pasar a nuestra familia y lamento haberte culpado por las consecuencias de mis propias decisiones. Había guardado la carta junto con los expedientes del caso que documentaban la investigación de la Federación contra Hernández. Servía como un recordatorio de que la ley federal no hace excepciones para las relaciones familiares y que incluso las personas que más amamos pueden convertirse en criminales cuando eligen ignorar las advertencias sobre delitos federales. El negocio de construcción de la familia Hernández había desaparecido para siempre, destruido por la decisión de papá de confiar en criminales en lugar de en las advertencias de su hija sobre la ley federal. Pero los activos federales que papá había intentado robar fueron devueltos a sus cuentas correspondientes, donde eventualmente se utilizarían para compensar a las víctimas de la organización de narcotráfico que había estado lavando dinero a través de Hernández e hijos. Al final, se había hecho justicia federal, como siempre ocurre cuando la gente elige cometer delitos contra el gobierno de México. El hecho de que este criminal en particular fuera mi padre no cambió el resultado, solo lo hizo más doloroso de presenciar a nivel personal. Pero esa es la naturaleza del trabajo de aplicación de la ley federal. A veces, los criminales que investigas resultan ser las personas que más amas. Y cuando eso sucede, tienes que elegir entre la lealtad familiar y la ley federal. Yo elegí la ley federal, tal como había jurado hacer cuando presté juramento como agente federal. Y volvería a tomar la misma decisión.